Os doy la bienvenida a Espacio Imaginal. En este episodio estoy muy bien acompañada con Fernanda y vamos a tratar de hablar un poco de, digamos, la norma, la ley, pero desde un punto de vista artístico. Bienvenida, Fernanda. Muchas gracias, Isabel. Fernanda y yo nos conocimos estudiando Bellas Artes en Madrid, en la Universidad Complutense, en el CES Felipe II. Y la he invitado a este canal, a esta serie de episodios que estoy llevando a cabo porque precisamente tenemos algo en común o varias cosas en común. Pero bueno, aquí lo que quiero destacar es que las dos estudiamos derecho y nos encontramos estudiando Bellas Artes, ¿no? Bueno, en aquella época, bueno, y lo sigues haciendo, ¿no? Fernanda estudió Derecho y además opositó, sacó su oposición y trabaja para el Ministerio de Justicia. Y en aquella época yo era responsable de un departamento jurídico dentro de una empresa de energías renovables. Entonces, pues teníamos las dos puestos en relación a lo que habíamos estudiado derecho, pero algo nos atrajo hacia el arte. ¿Qué te atrajo a ti hacia el arte, Fernanda? Pues mira, me atrajo hacia el arte el que no se me pusiera cara de funcionaria, así te lo digo. Porque me parecía tan horroroso tener cara de funcionaria que, pues no lo digo en bromas, ¿eh? Siempre me ha gustado pintar de muy pequeña y ha sido como un escape para mí, una necesidad y un escape, porque soy una persona bastante marginal. Por eso lo que haces tú me parece interesante, porque lo tuyo es tan integrado en lo social que, no sé, para mí está lejos. ¿No? La manera de ver tú las cosas me parece estupendo y me parece muy motivador, pero para mí, o sea, no, el carácter mío es de otra manera. Soy más introspectiva, más de reflexión, de hacer cosas con las manos. Eso me alivia más, si se puede decir que el arte puede ser un escape y un alivio. Ah, o sea, el arte es un escape y un alivio en el sentido de que Sí, tú podías hacer algo con las manos, algo menos, a lo mejor intelectual o abstracto, como puede ser el sí. trabajo en el derecho, Y ¿no? porque siempre he sido muy marginal y lo social para mí ha sido una, ¿cómo se dice? Una manera de integrar, porque claro, hay que integrarse para no ser un desgraciado, digamos, pero siempre me he sentido más en otro mundo, me he sentido más en otro mundo. Bueno, No pues sé si me explico. esto, exacto, Sí, esto, el mundo imaginal, eso también sí, tenemos la verdad es que entonces. sí, que tú lo planteas desde otra perspectiva que es social y yo lo planteo de una perspectiva más íntima, más menos social. Pero bueno, por mi carácter marginal. O sea, mi carácter que me cuesta, vamos, que no soy sociable, no, soy una cosa que no, Mira, mira que no lo que no me parece. va. Que mira No sé que si parece sociable, vamos. has escogido bien a la persona, pero bueno, es de manera. De todas maneras, me parece lo que haces muy motivador y muy interesante. Siempre me gustó en la facultad cómo te desenvolvías y sobre todo cómo dominas los medios de estás informáticos y eso. Para mí esto es muy complicado y además para mí es feo y complicado las dos cosas. Bueno, bueno, Pero bueno, que es la manera de poder estar hablando tú, porque tú estás en Cádiz y yo en la otra punta, en Santander, o sea que es la manera sí, sí, sí. de Pero bueno, vernos y que de la hablar. gente que realmente domina estos medios, que me vea, dirá, mira, la pobre, que no sabe nada de edición de vídeo. Mm, Bueno, pero lo que te quería decir es, en esa experiencia que tú has contado, para mí también fue así, que fue un proceso largo, ¿no? Porque yo estuve en diversas empresas trabajando en el departamento jurídico, también en bufetes y tal, y tenía, me visitaba una sensación, una atracción fuerte hacia el arte, también en aquel momento lo que hacía era pintar, fundamentalmente dibujar y pintar, y cada vez me atraía más, ¿no? Y tenía como un vértigo, porque me daba la sensación de que si me entregaba mucho a aquello, iba a querer volcarme del todo, ¿no? Sí, no, En eso. y verdaderamente te volcaste mucho, porque estabas tú muy implicada, ¿eh? Sí, 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 sí. Pero Es verdad. implicadísima, vamos. Es verdad. Así te Bueno, deja.
casi te dejas la vida allí, que tuviste ahí porque ibas tú con tus cosas en la cabeza. Sí, 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 O sí. sea que súper implicada, vamos. Sí, sí. Entonces, pues eso fue realmente también lo que me pasaba era algo también similar a lo que has descrito. Es decir, que yo en el trabajo que ejercía, pues en aquel momento me parecía que estaba encorsetada, que no había espacio para la creatividad. Y entonces esa necesidad, como tú también has dicho, de desplegar mis capacidades creativas fue la que me llevó al arte. Eso fue lo que a mí me atrajo del arte. Yo creo, Isabel, que esa necesidad es innata en todo, la tenemos todos. Ya lo has dicho tú en una conversación que te he oído, que el hombre es un artista. Eso lo decía también Boyce, no sé si lo pronuncio bien. Sí. El hombre es un artista. Esa es una necesidad que tenemos todos y que además, vamos, que la tenemos en esencia. Desde los primitivos hasta ahora hemos desarrollado esa manera o queriendo salir, pues eso, de la vida cotidiana, que es más o menos lo que estamos ahora, lo que tú también planteas, y también como recurso de eso. No sé si tendremos alma o no, pero como recurso profundo de uno, de esencia. Ujú, ujú. Sí, como algo, eso, como algo interno más profundo, ¿no? Que nos vincula como más con nosotros mismos, con nuestro Sí, interior, ¿no? Con nuestro sí, sí, ser sí, 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 interior. sí, 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 sí. Pues bueno, y entonces a mí lo que me ocurrió fue que estudiando allí mismo donde estábamos, encontré precisamente esa propuesta de Joseph Beuys de la escultura social. Y él dice, él tiene una frase que dice, aparte de esta frase súper famosa de que todo ser humano es un artista, bla, bla, que no ha sido bien interpretada, ahora lo voy a explicar un poco. Bueno, a ver, en parte no ha sido bien interpretada muchas veces, porque la gente se cree que lo que quiere decir es que cualquiera puede ser Velázquez o Picasso, ¿no? Y no va por ahí, y no va por ahí, ¿no? Entonces, pero y yo escuchando acerca de esa teoría de la escultura social, bueno, que no era solo una teoría, es una propuesta artística que él llevaba a cabo y que invitaba a todos los demás a llevarlo a cabo, decía que el arte observado desde una perspectiva antropológica tiene que ver, o sea, con las capacidades creativas de todo ser humano y que puede desplegar en cualquier actividad que desarrolle en su vida cotidiana. Y dijo, economía, derecho, agricultura y no sé si alguna más, pero esas seguro. Y claro, cuando yo leí lo de derecho, Dijiste, qué alegría, madre mía. no, no, o sea, es que me explotó la cabeza y Sí, ahí me sí, sí, quedé. O sea, sí. quiero decirte que yo Sí, continúo ahí. A mí eso me sí. abrió porque yo estaba muy en negación con el derecho, no le veía, lo veía encorsetado, no le veía un área creativa para nada. Y a partir de ahí sí lo vi. De repente lo vi como material artístico, como puede ser la pintura, como puede ser el, Claro, claro. el el bloque de barro para modelarlo. De repente lo vi así, gracias a esa forma de ver el arte de Joseph Beuys, ¿no? Que algunos lo tienen por muy utópico y tal, pero a mí desde luego pues, me iluminó en ese Sí, momento. sí, sí. Eso es un alivio. Mira, el otro día estuve hablando con un magistrado que hay en mi sección, yo estoy en la sección de lo contencioso administrativo, Ujú. y le estuve comentando esto de lo imaginal y tal, y que va a hacer un podcast, y que qué me sugería él. Y la verdad que es un chico, señor, que es muy diferente, o sea, no es el clásico juez, es diferente. Él se pone la toga, lo que llamo yo la toga curul, digo yo, que ¿Cómo yo cuando dices? los veo ¿Cómo? a todos me espanto, porque yo soy muy diferente. Yo la llamo toga curul, pero bueno, no es toga, lo digo curul porque hay una silla que se llama curul, que eran en Roma, se sentaban pues los magistrados, tal. Es un investirse de poder y tal. Bueno, pues Sí, a mí sí, esas sí, cosas de sí. las formas me cuestan mucho. Y entonces él se pone siempre unas pulseritas que dice que a veces se las tapa porque le da vergüenza que se le vean las pulseritas. Total, que él es diferente y él me habló muy bien y me dijo lo que era como decía él, el buen derecho, yo creo que lo llamaba, lo que era el buen derecho, que él
él se fiaba mucho de su intuición y su experiencia, y que una cosa era la ley y otra cosa era la decisión que podía él tomar, pues siempre, pues eso, con esa intuición y esa experiencia. O sea, él sí que creaba, él decía que sí, él se creaba en sus decisiones. Bueno, me pareció muy bonito lo que dijo. Sí, es que hay, luego, cuando me sucedió esto, seguí investigando muchísimo más, ¿no? Y investigué y estudié más la escultura social, que es cuando me fui a Inglaterra y estudié un máster en escultura social y seguí profundizando. Y cuando lo terminé, antes de hacer el doctorado, descubrí un grupo de abogados y abogadas que también miran a la ley y al derecho de otra manera, ¿no? Y eso que tú estás diciendo está relacionado con una forma de entender el derecho que llaman justicia terapéutica. Y dice que las personas, digamos que por su profesión están encargadas de aplicar la ley, tienen que aplicarla teniendo en cuenta a lo que se le va a aplicar, el caso en concreto y las personas en concreto y la situación. No aplicar la ley tal cual de una forma literal, sino su función es adaptarla a la necesidad de ese momento. O sea, tenerla en cuenta porque, claro, es lo que está así establecido, pero no. Y bueno, descubrí un montón de teorías y Muy, muy interesantes muy bueno, alternativas sí, sí, muy bueno. que todavía no he contado en este podcast, pero que podría hacerlo, hacer como un recorrido de estas teorías o poco a poco. Bueno, no sé, eso se me tiene que ocurrir en Pues este sí, porque camino mira, está creativo. el derecho también, está el derecho y el arte. Sí, Entonces sí, resulta que luego hice el doctorado y ahí desarrollé un concepto que yo llamo derecho cálido, que me ha parecido lo del buen derecho que dice este magistrado. Yo lo llamo derecho cálido porque yo lo que investigué fue un derecho que fuera estético. Entonces, para que el derecho sea estético, tiene que entenderse como una forma artística, ¿no? Eso es eso es mi tesis, ¿no? Entonces, es un derecho que por un lado viene de la gente, no está solo no se produce por digamos, unos expertos ni no, sino también tiene en cuenta lo que dice la gente. La gente tiene su oportunidad de expresar lo que necesitan en ese ámbito, ¿no? Y bueno, yo están un para poco, eso... Mm, perdona que te interrumpa. Estamos hablando ahora de los tres poderes, que es el legislativo, el ejecutivo y el judicial, y luego la soberanía popular. mm, Eso sí. que estás diciendo es la soberanía popular, que era la representación al legislativo y al ejecutivo, y que realmente la representación podía ser más directa. Eso sería si fuera más directa, tendría cabida Claro, claro, el es que eso ciudadano. es lo que propongo, una representación más directa o que por lo menos se escuche, ¿sabes? Que por lo menos se escuche. Pero también es verdad que las personas no encuentran un camino hacia este ámbito porque lo ven muy abstracto, difícil de entender, tiene un lenguaje muy arcano, unas estructuras complejas, etcétera, ¿no? Entonces, los procesos artísticos que yo hago son para crear esos puentes y que la gente vea que sí puede y que debe, porque le afecta luego lo que ahí suceda, ¿no? Claro, claro que sí que le afecta. Claro. Y otra característica del derecho cálido es que luego el legislador, que así se le llama en derecho cuando empiezas la carrera el legislador, y tú te pones a preguntarte quién será ese señor legislador, ¿no? No, el principio no se entiende. Bueno, pero el poder, digamos, que desarrolla la ley, tiene luego, debería haber un proceso en el que se observa cómo impacta esa ley en las personas a quienes les afecta, ¿no? Porque ha llegado un momento en el que cada vez hay más normas, cada vez hay más normas, es una locura, cada vez yo te digo, la ley que es una malla densísima y que en muchas ocasiones está teniendo más que ver con las necesidades de grandes corporaciones, tiene que ver con resultados de hojas de cálculos y no sé qué, más que con las necesidades de las personas o las necesidades del planeta.
y tal, ¿no? Y entonces, en ese sentido, he desarrollado este concepto que lo llamo derecho cálido o cordial porque tiene que ver con, bueno, tiene que ver, es una teoría muy difícil ahora que no voy a explicar. Tiene que ver con las, digamos, con la plástica, con las, ¿cómo se llama? Ahora se me ha olvidado. Las técnicas plásticas de Joseph Beuys y cálidas, además, ¿no? Todo esto que él decía del fieltro con la grasa y tal y más cual, y los fluidos, la bomba de miel en el puesto de trabajo y tal, pues digamos, sería un poco identificar también los fluidos con el fluido de la sangre y cómo distribuye los bienes en el cuerpo de forma coherente, en el sentido de que los distribuye según se van necesitando en todos los órganos y tal, ¿no? Bueno, ese tipo de, digamos, de analogías hace también el derecho cálido cordial. Pero también porque el sujeto que se ocupa del derecho cálido, el sujeto, digamos, desde el pueblo, es un sujeto em, que se atreve a ser artista, que se atreve a participar en el desarrollo de esto que tanto le afecta. Y yo digo que se da lugar ese comportamiento al derecho al sujeto cordial. Y para ello propongo que tú has participado en las conversaciones en círculo. Las conversaciones en círculo para mí, que no son mías, las mías son reinterpretadas también de algo que hizo Joseph Beuys, de otras que hacen también en Alemania, un alumno de Joseph Beuys y también otro compañero con el que hago otro podcast que hace una cosa que él llama proceso de libertad, que son conversaciones en círculo. Y en estas conversaciones en círculo se crea el foro donde las personas pueden conversar y aprender las unas de las otras, aprender sobre la temática compleja que sea y poder llegar a desarrollar una opinión fundamentada, ¿no? Porque esto de por ahí, mi opinión no, o sea, este es un proceso de aprendizaje en el que finalmente pues la gente es capaz de entender cómo le afecta y de entonces tener una opinión para, como dice una profesora de ética muy conocida en España, Adela Cortina, como dice ella, para que las decisiones que se tomen sean universalizables, en el sentido de que, digamos, estén hechas para que le sirva a todo el mundo y no a una élite con unos intereses determinados. Y bueno, pues en ese sentido es que, claro, te lo cuento así, me puedo enrollar la vida entera porque he estado bastantes años estudiando todo esto Bueno, pero y es interesante, ¿ves? Porque yo esto lo desconozco. Y es tan bonito decir el derecho cálido, tan bonito sí, sí. y cordial, es muy bonito. Sí, Porque sí, es un mundo duro el de los juzgados. Y eso que estoy yo en una jurisdicción que es más limpia que la penal o otras, no sé, la civil también puede ser compleja y dolorosa, pero tú has eh, estado siempre en el contencioso administrativo, no, he entonces. pasado por todas las jurisdicciones, por la penal, por la civil. Y una cosa que te iba a comentar, no sé si esto lo sabes, que ha habido una reforma de la ley para la eficiencia de la Administración de Justicia, que parece ser que ha habido unos acuerdos con la Comisión Europea para la eficiencia de la justicia y han aportado pues fondos. Y chicas, lo han vuelto todo al revés. Y esto es algo reivindicativo mío, que como hay varias jurisdicciones que estamos hablando ahora de ellas, que es la contenciosa, la civil, la penal, ahora hay más porque está también la mercantil, que antes estaba en la civil, bueno, las que hay, o dentro de la civil familia o violencia, tal, violencia también más penal. Pues ahora resulta que para la eficiencia a todos los funcionarios los han puesto en un grupo general y tienes que poder acudir a cualquiera de las jurisdicciones cuando dentro del nivel de decisiones, que es el nivel de lo que ya es el Poder Judicial, ya no son funcionarios, ellos tienen sus ámbitos. Un juez se ha especializado en una jurisdicción, por ejemplo en la civil, otro en la contenciosa, no están en todas. Incluso los abogados, yo no sé si tú habrás ejercido, tú te preparas un,
un ámbito, el civil o el penal, y trabajas en uno, porque es que en todos es muy difícil, los procedimientos son muy diferentes. Pues a los funcionarios nos han colocado todos en el mismo sitio y claro, ahora mismo hay un atraso porque claro, el que va a una jurisdicción que no lo ha trabajado nunca no tiene ni idea. Hasta que se entera, pues pasa tiempo. Pues bueno, estas son las cosas que en teoría hacen los políticos, que en teoría ellos explican en sus leyes la exposición de motivos para la eficacia y tal, pero que luego en la práctica no resulta. Es que da la Ente- ente- sensación, es que a mí siempre por eso propongo esto del derecho caliente. están muy alejados de lo que es la práctica. Y Exacto. cuando hablas del ciudadano y de que recibe la ley, es que el ciudadano es lo que dices tú, el que tiene que entender y el que hay que hacerle entender. Por ejemplo, yo pienso que todo ciudadano debería tener unos conceptos básicos del derecho. Y eso no es tan complicado. O sea, no es tan complicado formar a la gente. Y que no le Eh, resulte tan difícil y tan extraño eso, pues eso, acudir a un tribunal o... bueno, que se entienda lo que se está haciendo ahí, pero Sí, sí, espérate, porque sí, estamos cambiando, y que se espérate, entienda y porque... que le den información, porque me acaban de hablar de un caso de alguien que conozco también, que es que ha tenido un abuso de poder por parte de la administración, que eso tampoco es justo. O sea, que todo hay que verlo. Sí, eso Y son sí que, muchas cosas, pero bueno, por diferenciar las dos fundamentales, una sería eso que yo propongo de estos círculos donde las personas se forman y se forman mutuamente aprendiendo las unas de las otras para poder, digamos, desarrollar una opinión, un juicio crítico acerca de estas cosas que están pasando y que nos afectan, ¿no? Y poder tener un acceso y unas propuestas que hacer en este campo del derecho, de la ley. Y la otra es esta, es muy importante la que has dicho. O sea, una de las cosas, porque yo digo que el derecho no está estetizado, que vale, es y un concepto que habría que explicar más y ahora no lo voy a explicar, es demasiado complejo, ¿no? Pero en el sentido, ¿por qué digo estetizado? Es porque pierde el contacto. eh, con lo que está sucediendo, con las personas a quienes les va a afectar. O sea, tú no puedes desde arriba, no sé, de una forma absolutamente abstracta y desconectada, sí, 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 sí. plantear algo y luego implementarlo y que forme el caos en la gente que tiene que en su día a día tener que ver con Sí, ello. sí, 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 sí. Una equivocación, ha sido una equivocación para mí. No sé cómo saldrá esto, no sé cómo Bueno, terminará, pero pero bueno, vamos. esa es la historia de la educación también. En educación, yo no sé con quién hablan antes de promulgar las leyes, pero es que ni una vez, creo yo, Dan, hablan con el dan con ello. profesorado de a Sí, pie, sí, por sí, 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 ejemplo. sí, sí. Y Y esto, fíjate, aquí ha pasado en sanidad, porque conozco una chica que es enfermera que creo que les pasó lo mismo, que les quitaron, les pusieron en un servicio común y entonces, claro, cada uno estaba acostumbrado a sus pacientes, los pacientes a sus enfermeras, y creo que fue tal caos que tuvieron que retroceder. pues Pero yo fíjate no tú ahí entiendo. qué importante el factor humano, de una cosa Claro, ya de total. cuidados humanos, Sí, sí, que sí, las sí. personas Pero crean sí. unos vínculos tan Sí, sí, fuertes sí. e importantes, ¿no? Para la recuperación del paciente y que de una forma abstracta se decida otra cosa y te caiga a ti encima y la tengas que Sí, sí, cumplir. sí. Sí, 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 es increíble. Pues a eso Estamos es a lo dando que me he ejemplos. dedicado. Entonces, lo que también he hecho son procesos en los que, por ejemplo, para activar a la gente y que no digan, "Pues qué aburrimiento, por favor, es que es una cosa muy árida y que otra gente se ocupa de eso, que para eso yo ya voy a votar y otra gente se ocupa y punto, ¿no? Y delego mi poder, ¿no? Entonces, para que la gente se dé cuenta hasta qué punto no se puede hacer eso, yo he hecho procesos como, por ejemplo, uno en el que le pido a la gente que en donde estén, en el momento, en ese mismo instante donde estén, que vean, que observen el ordenamiento jurídico a su alrededor, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedes verlo en todas partes, en la comida que ingieres y entonces te lo comes, ¿no? En las cremas que te pones en la cara, en la casa en la que vives, todo Sí, sí, está está absolutamente en todo, en regulado. todo. Sí, Entonces, sí, sí, sí. absolutamente todo eso a ti te importa porque te afecta
hasta en el interior de tu cuerpo. Claro, claro, total, total. Sí, Entonces, sí, sí, claro que tienes que interesarte por el tema y claro que claro. tienes que ocuparte de desarrollar juicio crítico en este tema, ¿vale? Y bueno, entonces, pues digamos, un área absolutamente social y por tanto, pues todas las personas que conforman la sociedad deberían ocuparse de este tema. Entonces, el arte lo que hace es, digamos, crear el acceso, digamos, darle un enfoque creativo y también lo que hace es, si lo observamos desde un punto de vista estético, la estética en la antigua Grecia significaba darse cuenta de. O sea, ya no es una estética o un arte que se vincula con lo bello, sino que se vincula con lo ético más bien. Porque una vez que tú te das cuenta, tienes ese impulso interior mm, de responder. Y cuando se crea ese impulso interior de responder, no solo es tu motivación, sino que lo que se activa es tu responsabilidad, tu capacidad de respuesta. Y todos estos procesos que yo hago tienen que ver con esa activación de la capacidad de respuesta y como, digamos, de donde yo vengo es del derecho, pues lo hago en el derecho. Otras personas lo podrán hacer en la psicología. Conocí una chica en Inglaterra que lo hace y en otros ámbitos en que cada cual, a cada persona se le enciende una lamparita según lo que lleve en la mochila. Muy bien, Isabel. Me Y encanta, bueno, Isabel. quería Además que también, estás muy motivada, muy motivada. quería recordar contigo también que tú, aunque es verdad que ya hace mucho tiempo, pero tú participaste en las conversaciones en círculo de las que he hablado, participaste por lo menos en una, que yo recuerde. Y luego hicimos también otro proceso que se llamaba Ganar la forma humana de la ciudad de Madrid, que consistía en que digamos, se siluetea una persona y en esa silueta del cuerpo humano vamos poniendo la estructura de la ciudad. ¿Te acuerdas, no? Sí, sí, sí. Sí. Y bueno, ¿a ti Participativo. ¿a ti qué te parecieron estas experiencias? Aunque ya sé que Pues hace mucho tiempo. muy buenas porque son experiencias que te despiertan. Y eso siempre está bien. Y sales de lo cotidiano y piensas lo que dices tú. Es una manera de materializar todo lo que estás diciendo, de hacerlo material. No es una obra al uso, porque no es una obra que salga un objeto, pero en realidad los objetos somos nosotros. Sí, No sí, sé si me sí. entiendes lo que he dicho. Sí, sí, al final son las personas juntas y la sustancia que crean alrededor, digamos en el círculo, digamos en escultura social decimos que trabajamos con materiales invisibles, pero que luego el impacto es bastante visible. Sí, 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 ya lo creo, ya lo creo. Yo creo que todo lo que sea que la gente despierte y piense, y lo que dices tú, que vea que se puede tener un conocimiento crítico de las cosas y que se puede actuar y que asumes lo que dices tú, tus compromisos, o los compromisos que puedas ver que puedas efectuar o hacer, todo lo que es acción es buena cosa, porque si no estamos muy dormidos, Isabel. Claro, acción en el sentido de al menos activarte para entrar en ese Sí, proceso reflexivo, de generar un juicio crítico, ¿no? Porque además, ahora mismo con lo que estamos viviendo, que es que hay una gran desorientación en general, es muy importante hacer el esfuerzo de reorientarse, ¿no? sí, 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 Y tenemos tarea. sí, desde luego, Isabel. Pues bueno, ¿se te ocurre algo más que quisieras decir en estas temáticas Es una pena que estés tan lejos en Cádiz, pero bueno, en Madrid se puede hacer algo, alguna reunión o algo, alguna de estas actividades que hiciste, como la conversación en círculo y la otra.
Sí, yo tengo una idea que, mira, te agradezco que lo digas porque, bueno, aunque todavía es pronto y prácticamente este podcast acaba de arrancar, pero mi idea es a las personas que se suscriben al canal, cuando haya un número determinado, no sé, y también como vea yo que va avanzando o evolucionando, mejor dicho, el canal. Me gustaría proponer de vez en cuando una reunión presencial. Claro que tú dices que se me da muy bien todo esto, pero no tanto porque yo no veo bien quiénes se han suscrito ni en qué países viven. Porque ya sabes que el español tiene un área geográfica muy extensa. Pero bueno, mi idea es convocar algunos encuentros, por lo menos empezar con un encuentro anual e ir viendo. Eso me gustaría mucho, sí. Pues sí, estaría fenomenal, Isabel. Vale, Estaríamos vivas, Isabel, estaríamos estaríamos vivas. vivas. Vale, pues bueno, estupendo que me hayas acompañado esta Pues, tarde. y estupendo haber hablado contigo, Isabel, recordando viejos tiempos, que ya han pasado unos cuantos años, no tantos, pero unos cuantos, cuatro Sí, así, sí, o que han cinco. Ya pasado no sé por qué pasa tan porque rápido el tiempo. nosotros terminamos los estudios de arte en el 2000, en el 2013 los terminé yo. Parece, pues ya han pasado unos años, ¿eh? Fíjate, yo casi parece que fue ayer, pero sí Sí, han sí, pasado sí, unos sí, sí. años, han pasado unos años. Y bueno, pues os agradezco a todas las personas que nos hayáis estado escuchando y si tenéis comentarios, si hemos conseguido despertar vuestra curiosidad o queréis comentar algo al respecto de lo que hemos dicho, estaremos encantadas de leer vuestros comentarios. Pues nada, os espero, muchas gracias y os espero en el próximo episodio. Hasta pronto. Gracias, Isabel. Gracias.